Y en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, entonces explica un poco más qué era lo que el reino había traído. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, para liberar, para traer vista a los ciegos, dice, y a pregonar el año agradable del Señor. Así que por causa de que Jesús vino a la tierra y fue a la cruz, entonces nosotros ya estamos en el año perfecto. ¿Que años terrenales tienen sus complejidades? Sí, pero eso no inhabilita el poder del año eterno que nos gobierna a nosotros. Así que, ¿este es nuestro año? Sí. Aunque haya dolores, ¿sigue siendo nuestro año? Aunque haya escasez, sigue siendo nuestro año, porque lo que gobierna los asuntos terrenales es aquel que ya nos redimió, nos salvó y nos justificó. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Nosotros estamos hablando acerca del orden y en ese orden hablamos de cómo administrar nuestro tiempo. Y hoy quiero sumar en la enseñanza acerca, o más bien trabajar sobre un tema titulado tiempo al tiempo. Usted puede repetir esa pregunta, es una pregunta. ¿Tiempo al tiempo? La idea, y se lo voy a dar para que usted se pueda conectar conmigo en esta reflexión, es ¿cuántos de nosotros hemos dicho, démosle tiempo al tiempo? Uy, cantidades de veces, ¿verdad? Y reflexionaba yo sobre eso y me preguntaba, ¿puede acaso el mismo tiempo hacer algo por él mismo? Eso lo reflexionamos luego, pero siempre usamos la frase, démosle tiempo al tiempo. Miren ustedes en las cosas en las que incurrimos al hablar, al actuar, quizás por no tener la diligencia de indagar un poco más, quizás. Y quizás puede haber otra razón y es porque no queremos asumir algunas responsabilidades, ¿cierto? Porque el ser humano desde Adán no le gusta asumir responsabilidades. Pero por favor, vaya conmigo aquí a recordar algunos conceptos, porque es muy importante que nosotros estemos claros en los conceptos para poder entender un poco más lo que el Señor le está hablando a su iglesia, porque yo creo que Dios está hablando a su iglesia. ¿Amén? ¿Por qué digo que sé que está hablando a su iglesia? Porque Él ya envió la palabra y la palabra ya fue soltada. ¿Quién es la palabra? Cristo. Así que Dios está hablando a su iglesia. ¿Habló por medio de quién? De su Hijo. Ahora a nosotros nos toca entender qué es lo que ya Dios habló por medio de Cristo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo entonces es la magnitud física que nos permite ordenar la secuencia de sucesos. Miren ustedes. El tiempo es lo que nos permite ordenar la secuencia de sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Diga, el tiempo es pasado, presente o futuro. Pongámosle un poquito más de entendimiento a este concepto. Vamos a hablar de sinónimos. ¿Qué es tiempo hablando en sinónimo? Tiempo es época, era, periodo, estación, edad, temporada, movimiento. Esto le hace a usted clic, movimiento. Diga, el tiempo es movimiento. Oportunidad, duración. ¿Lo repite conmigo? Sí, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Época, era, periodo, estación, edad, temporada, movimiento, oportunidad, duración. Eso, en palabras más sencillas, es el tiempo. Es aquello que nos permite ordenar sucesos en pasado, presente y futuro.
Ahora, ¿quiénes fueron los que inventaron el suceso de ese tiempo? Para que ustedes vean que las generaciones antiguas siempre han tenido inteligencia. No fue la generación moderna, ni siquiera el que inventó el reloj. Fueron los egipcios, hace muchísimos años, que empezaron a idear cómo calcular el día, la luz. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron unos palitos en mitad de territorio y cuando el sol cubriera la sombra de ese palito, ellos ya sabían que eran las 12 del mediodía. Así, oh, qué ciencia, hermanos, pero estamos hablando de una época donde no había tecnología. Miren ustedes la ciencia que Dios puede estar desarrollando en la vida del ser humano. Así que cuando la barra entonces cubría toda la sombra, es decir, las barras que pusieron, ya no había sombra, esas eran las 12 del mediodía para ellos. Entonces entendemos que el ser humano creó la medición del tiempo para calcular el ritmo de la naturaleza. Y no solamente de la naturaleza, sino de esta naturaleza. Porque es cierto que usted ve el tiempo reflejado en el cuerpo. ¿Dónde más usted ve el pasar del tiempo? Sea honesto. En usted. Cuando usted se ve al espejo, usted sabe que usted no es el mismo del año 2000, a menos que haya nacido en el año 2000. ¿Quién nació en el año 2000? Gracias, yo sé que no soy la única. Los hijos de Dios entendemos que hay un tiempo mayor que no está gobernado por la esfera terrenal y es el tiempo de Dios. Lo que la gente quizás lo dice, pero sin la mayor claridad, el tiempo de Dios es perfecto. Y sí, el tiempo de Dios que está por encima del tiempo natural es perfecto. ¿Por qué? Porque ya ese tiempo está cumplido en todas las áreas. Ese tiempo, no sé si lo podré expresar para que ustedes lo puedan entender. Ese tiempo no tiene agujas de reloj que están corriendo. Porque ustedes lo saben, en el espacio no hay medición de tiempo, ¿cierto? No hay forma de medir tiempo en el espacio, porque en el espacio no hay noche, no hay día. Hay un ratico, depende de los planetas, un ratico aclara, otras oscura. Entonces, el que sale fuera del espacio no sabe si es día o es noche, porque fuera del espacio no hay medición de tiempo. Esto nos aterriza a nosotros que el único planeta donde hay medición de tiempo es en la Tierra. Diga, en la Tierra. Así que nosotros con ese concepto claro, entonces entendemos que el reloj, ese movimiento no se detiene. La reflexión para nosotros es el tiempo, el reloj, las horas, los minutos, los días no se detienen. ¿Nos podemos detener nosotros? ¿Saben que cuando yo salí embarazada de Aarón, cosas que le suceden a uno? Usted sabe que la ignorancia es una cosa tremenda. Yo voy a mi no era el doctor Oscar, el doctor Oscar me rescató al final, por la misericordia de Dios. Sí, Aarón es un milagro, yo soy un milagro y Dios usó las manos del doctor Oscar para salvar la vida de Aarón porque Aarón nació prematuro. Cuando yo fui a mi primera consulta, embarazada de Aarón, ya ni recuerdo cómo se llama ese ser que me atendió, se me olvidó el nombre. El doctor que me estaba chequeando me dice algo que ciertamente es verdad, solo que yo no lo sabía. Me dice que a partir de los 30 años, la matriz comienza un declive, es decir, términos coloquiales, empieza a envejecer.
Imagínense ustedes, para una chica que tiene su primer embarazo y está a punto de cumplir 30 años, que el doctor le diga que se está poniendo vieja internamente. No, eso no es fácil. No es fácil decir eso. O sea, aceptar esa realidad a mí me impactó. Yo sé, ahora lo entiendo, que es parte del proceso biológico, del reloj, del tiempo que transcurre. Pero por mi ignorancia yo no lo sabía, no sabía. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque hablando del tiempo, nosotros todos tenemos un reloj biológico. Y ese reloj biológico no se detiene. No se detiene. Ahora mismo la ciencia hace cualquier cosa para apalear, para quizás retrasar, para quizás en apariencia externa hacer que el reloj biológico no golpee tanto el autoestima de las personas. Usted sabe, el botox, el prensado del hilo, la cosa, la operación, pero eso solo puede hacerse externamente. ¿Pueden acaso los doctores operar los órganos internos para que no se envejezcan? No. Entonces, pongámonos así en esta película. Eso que está por fuera aparenta una cosa. Operación, botox, lo que usted crea que es bueno. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, en algún momento entendí que todo eso es válido. De todas maneras, el Señor no quiere una iglesia arrugada. Lo dice la Biblia. ¿No lo dice la Biblia? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una iglesia sin mancha y sin... ¿Tiene el tiempo poder? Evidentemente no. Y la pregunta es, porque la mayoría de nosotros siempre, no sé en qué momento, bueno, sí, es por las formaciones de vida que traemos, en algún momento hemos pensado que el tiempo nos dará la razón sobre un asunto, sobre algo, ¿o no? Siempre hemos pensado, el tiempo dará la razón. La pregunta es, ¿tiene el tiempo vida para darnos, tiene el tiempo poder para darnos algo mayor que lo que Él puede hacer en sí mismo? ¿Por qué nosotros creemos que el tiempo tiene poder para hacer algo en nosotros? El tiempo no tiene poder, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el tiempo no es un ente vivo. Lo voy a volver a repetir. El tiempo no tiene poder, porque el tiempo no es un ente vivo. El tiempo solo está en la medida del ser humano para correr, para transitar días y horas. Eso es lo único que hace el tiempo. El tiempo no tiene poder. Así que, ¿qué es lo que se manifiesta a lo largo del tiempo? Las acciones de los seres humanos. La pregunta entonces, hoy viene muy reflexiva. La pregunta es para nosotros, ¿el tiempo tiene poder o somos nosotros que en el transcurrir del tiempo con nuestras acciones manifestamos lo que hay verdaderamente en nosotros? ¿Somos nosotros los que manifestamos en el tiempo o es el tiempo el que manifiesta? Nosotros manifestamos acciones o consecuencias en el desarrollo de nuestra vida. Entonces, en este punto podemos entender que el tiempo cronos no tiene ningún poder. En sí el tiempo no tiene poder.
Lo puede repetir así internamente: el tiempo no tiene poder. Nosotros tenemos el poder, no de doblegar el tiempo, porque usted no, ¿qué hora es ahorita mismo, por favor? Vamos a ver si nuestros relojes están sincronizados. Usted no le puede decir, son las 10:30, detente ahora. Hágalo. ¿Se detuvo? O a lo más evangélico, pues. Te ordeno en el nombre de Jesús que te detengas tiempo. ¿Se detuvo? No. Ni el tiempo tiene poder, ni nosotros tenemos poder para gobernar el tiempo en sí. ¿Sabe lo que podemos hacer nosotros con el tiempo? Dos cosas. O lo administramos o lo malgastamos. Lo único que podemos hacer nosotros en el tiempo o es lo administramos o lo malgastamos. Una de dos. No hay otra cosa que nosotros podemos hacer en el tiempo. Así que el tiempo terrenal no tiene poder porque Él no es un ente vivo. Él lo único que hace es transcurrir. El tiempo cronos es el único que tiene medición. El tiempo de Dios no tiene cómo medirse. Por eso es que, por favor, para elevarles un poquito más el conocimiento y la confianza en la convicción, no es como muy alineado a la verdad. Quiero decirlo de la mejor manera. Cosas como esta. En 50 días el Señor te va a dar lo que dijo que te iba a dar. ¿Alguien me entiende eso? No es que alguien te va a dar una palabra y te va a decir, en un mes Dios te va a dar. ¿Por qué si Dios no tiene cómo medirse el tiempo? ¿Puede hacer Dios cosas ya? ¿Puede hacer cosas Dios en un año? Pedro dijo, para el Señor, un día es como 1000 años, ¿y 1000 años? No tenemos nosotros el poder para decirle al tiempo de Dios, en tal hora, en tal día, tú vas a hacer esto. No, porque el tiempo de Dios no se puede medir, porque el tiempo de Dios está fuera de nuestra capacidad terrenal. Y bendito Dios que el tiempo está fuera de nuestra capacidad terrenal. Imagínense ustedes dónde estaría el tiempo de Dios si nosotros lo administráramos. La locura. Entonces, nosotros entendemos que en el tiempo solo se manifiestan las acciones que nosotros hagamos o las decisiones que nosotros tomemos. Así que durante toda la vida, lo que se va a manifestar es el fruto del Espíritu o la obra de la carne. Lo que quiero entonces, por favor, es que me comprenda que las manifestaciones de lo que una persona puede tener, hacer o decidir no están en el tiempo, sino en las personas. Somos nosotros los que decidimos, los que hacemos. Y en el tiempo nosotros manifestamos las consecuencias de lo que hemos decidido hacer. Somos nosotros. ¿Sí estamos hasta aquí? Isaías 43, 18. Leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿Usted puede repetir ese versículo conmigo, por favor? Yo lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. ¿Lo puede leer conmigo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Olviden las cosas de antaño, es decir, las cosas
viejas, olvídenlas, no las recuerden. La versión 60 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria las cosas antiguas. El Señor le da una palabra al profeta Isaías y dile al pueblo que ya no se acuerde de su... Eso es profético. Era profético porque el Señor le está diciendo, no te acuerdes de nada de lo que sucedió en tu vida pasada. Recuérdense que el tiempo mide pasado, presente y futuro. Y el Señor le dice al profeta, dile al pueblo que no se acuerden de nada de lo que vivieron en el pasado. Esto es profético porque no solo les estaba hablando de un pasado terrenal, sino que ya había la promesa de que venía un Mesías a cambiarle la vida a todo aquel que creyera. Entonces el Señor empieza, miren lo que hace Dios. Y aquí es que nosotros decimos, bendita sea la gracia del Señor. Porque en el Señor, en el tiempo superior, no existe pasado. ¿Lo ven? En el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, no existe pasado. Y le dice el Señor al pueblo, ni siquiera te acuerdes de lo que viviste, de lo que sufriste. No te acuerdes de eso, porque yo les voy a dar una nueva vida. Versículo que sigue a ese de Isaías, el versículo 19, es el famoso versículo, haré camino en el desierto y haré que brote agua donde todo es seco. Señor le dice a Isaías, dile al pueblo que no se acuerden de todo lo que vivieron atrás. Nosotros, con la luz que tenemos ahorita, podemos entender que no solamente estaba hablando de la restauración de una vida terrenal, sino que había un pasado que ni usted ni yo podíamos resolver. El pasado viene desde el pecado de Adán y Eva. El pasado viene de una naturaleza que es pecado, una naturaleza que es pecaminosa, una naturaleza que le gusta hacer lo malo. Y el Señor le dice a Isaías, por favor dile al pueblo que ya no se acuerden más de eso. Y usted dice, eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo yo borro de mi memoria las cosas que me han marcado durante el trayecto de mi vida? Y el Señor le dice, dile que no se acuerden del pasado, porque nosotros como seres emocionales nos amarramos mucho y tendemos a quedarnos estancados en lo que sucede en el pasado. Y las mujeres tenemos una memoria envidiable. Bueno, lo voy a tener presente. Bueno, la verdad, yo tengo buena memoria, pero yo les voy a decir una cosa. No sé si es que mi cerebro desde hace muchos años es selectivo, porque pregúntenme a mí, yo no recuerdo el nombre de mis maestras de primaria. Yo no recuerdo el nombre ni siquiera de mis profesores de la universidad. Y eso fue hace poco. No recuerdo. Bueno, lo último por donde pasé a estudiar fue la universidad. Eso hace, lo más reciente, pues. No recuerdo. O sea, hay cosas que en mi memoria no. Como hay de eso, para Ociel es un beneficio, pero también es una tortura, porque no me acuerdo de cosas y cómo hago, no me acuerdo y no me acuerdo. No me va a poner a inventar, no lo recuerdo. Pero sí, nosotros tendemos como seres emocionales, gusta quedarnos mucho atrapados
en acontecimientos, en sucesos pasados. ¿Cierto que sí? Entonces, nosotros tenemos que avanzar porque el reloj no se detiene. ¿Por qué nosotros no nos podemos quedar estancados en el pasado? Porque aunque usted y yo psicológicamente y emocionalmente nos hayamos quedado aquí, cuando nos vemos en el espejo, nos damos cuenta que el tiempo ha transcurrido. Pero nuestra vida no ha evolucionado. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros tendemos a quedarnos atrás con pensamientos, con emociones en el pasado, el reloj ha seguido corriendo, ¿sí o no? Mi vida emocional y psicológicamente está en el pasado, pero esa no es la realidad del tiempo, porque el tiempo ha seguido corriendo, ha seguido avanzando. Y la realidad para nosotros que nos debe quizás activar es, ya va, la vida no se me puede pasar sin que yo la pueda administrar y vivir, solo quedándome en recuerdos pasados. No puedo, porque el Señor, y aquí les hago yo una pregunta para ustedes mismos. ¿Cómo es el tiempo del Señor? ¿Progresivo? Si yo me quedo en el pasado, ¿estoy viviendo en el tiempo del Señor? Vale la pena repetirlo, ¿sí? El tiempo del Señor es progresivo. Si yo me quedo estancada, emocional, psicológica, inclusive espiritualmente, en el pasado, ¿estoy viviendo en el tiempo del Señor? ¿Estoy viviendo en el tiempo del Señor? Sencillo, ¿por qué? Porque el tiempo del Señor es progresivo. Y lo segundo, el tiempo del Señor no tiene pasado. El tiempo del Señor no tiene pasado. Así que el Señor le dice al pueblo, basta ya. En otras versiones dice, basta ya. Basta de quedarte recordando lo que viviste, lo que te hicieron, lo que sucedió, lo que te golpeó, lo que te marcó, lo que sufriste, aún las glorias de cosas buenas que viviste. Y el Señor le dice, ya, dejen el pasado atrás, porque si están en mi tiempo, yo el pasado no lo cuento. Y si nosotros nos quedamos emocionalmente, psicológicamente estancados en el pasado, tristemente nos estamos saliendo del tiempo del Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no han sucedido cosas en el transcurso de mi vida? Y lo que tenemos que evaluar es, ¿estoy en el tiempo del Señor o estoy sujeta a mi tiempo terrenal? Porque el tiempo del Señor es para avanzar. Y créame que yo no estoy diciendo que olvidar la vida terrenal es fácil. Porque yo no sé cuán sufrida fue la vida de algunos de ustedes. Yo no sé si fueron abandonados, si fueron huérfanos, si crecieron en un hogar disfuncional, no sé si fueron abusados, no lo sé. No lo sé si vivieron un mal matrimonio, no sé si tuvieron malos padres, no sé si un amigo los traicionó, los engañó, no lo sé. Cada quien vive su dolor, sus experiencias de manera diferente. Yo no estoy diciendo que eso es fácil hacerlo. Yo lo que estoy diciendo es que Cristo lo resolvió. Y yo digo, no es fácil, pero Él lo resolvió, así que yo decido abandonar lo viejo y caminar en la nueva vida que Él me ha entregado. Eso es distinto. Y créanme que Él resolvió lo que nosotros no podíamos resolver. Nosotros no podíamos salvarnos. Él lo resolvió. Esa pasada. Dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos muertos. Así que un muerto no se puede revivir a sí mismo.
¿O sí? No, Él nos resucitó, Él nos dio vida, Él nos entregó una herencia porque nosotros no teníamos parte en la herencia. Ni siquiera teníamos ni la mínima posibilidad de acceder a las cosas eternas. ¿Por qué? Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y vino el Señor por medio de su Hijo y nos abrió un camino nuevo, pero un camino nuevo que no tiene pasado. Ahora el Señor resolvió el pasado de pecado que todo el ser humano arrastra desde Adán. El Señor ya lo resolvió. Y fue tan resuelto que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y todo el que crea en su Hijo ya es salvo. Ya lo resolvió. Todo el que crea en su Hijo es salvo. Ya lo resolvió. El problema del pasado de pecado que arrastraba la humanidad, desde Adán ya el Señor lo resolvió. Pero ¿será que dejó incompleto el resolver el pasado de nuestra vida terrenal? No, porque aunque Él resolvió un asunto espiritual, ese asunto espiritual gobierna lo terrenal. Y si Él resolvió lo más duro que ningún ser humano podía resolver, lo trasladó por medio de su Hijo a cada uno de nosotros, entonces sí podemos resolver nuestros pasados emocionales. ¿Saben por qué? Porque cuando la emoción, el alma, es gobernada por el Espíritu, entonces el Espíritu le dice, tú y yo no tenemos pasado. Eso se llama fe. Fe en creer en lo que el Señor ya hizo y dijo que nosotros éramos. Por eso el apóstol Pablo repitió en más de una ocasión y está en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y hagamos todos aquí un momento. ¿Cuántos de ustedes al día de hoy todavía se siguen golpeando emocionalmente por asuntos que sucedieron en su pasada manera de vivir? Al día de hoy, ¿cuántos sienten culpa por haber hecho o no haber hecho algo? ¿Por haber dicho o por no haberlo dicho? Sentimos culpas. Pero la buena noticia para nosotros es que eso no fue lo que Dios te heredó. Él te heredó una nueva vida. Y Él te está diciendo, eso yo lo resolví. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? ¿Puedes tú tener la convicción de que yo resolví tu vida pasada? Dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde nosotros, como seres humanos, dejamos el pasado atrás? ¿Dónde? Estoy hablando del tiempo y me estoy deteniendo en el pasado porque hay que resolver eso. Hay que resolverlo. No nos podemos quedar en la vida atrapados en un pasado y que la vida, el tiempo vaya corriendo y que cuando llegue el día final de nuestras vidas nos encontremos de que nos quedamos atrapados en un pasado. En un pasado que para Dios no existe. Lo vuelvo a repetir, en un pasado que para Dios no existe. Lo vuelvo a repetir, en un pasado que para Dios no existe. No existe. El dolor que hoy tú puedas sentir, para Dios no existe. La culpa que tú puedas sentir, lo que hiciste mal, para Dios no existe.
Él lo resolvió. Y allí es donde tú y yo nos tenemos que rendir. ¿Dónde? En la obra de la cruz. Decir, Señor, esta carga de pasado me ha llevado al tormento, porque el pasado atormenta. El pasado atormenta. No te deja avanzar, no te deja seguir. Y el tiempo sigue corriendo. Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Así que nosotros, Pablo dice, se les enseñó por la palabra que el Señor resolvió todo nuestro pasado. Hermano, yo creo que todos nosotros tenemos algo de qué avergonzarnos de cosas que hicimos en el pasado. ¿Cierto que sí? Seamos honestos. Tú dices, wow, si pudiese ir atrás, no hubiese hecho esto. O hubiese evitado que tal o cual cosa me sucediera. Todos, de alguna u otra manera, nos avergonzamos de algo que sucedió en el pasado. Pero como el Evangelio de Dios es la buena noticia de la obra que Cristo hizo por nosotros, entonces la buena obra es ya el que te podía matar para siempre, te perdonó. Y ya no te va a condenar por eso. Ay, entonces es muy fácil que la gente haga lo malo y Dios lo perdona. No estoy diciendo que la gente haga lo malo, estoy diciendo que el pasado ya Cristo lo resolvió. Ni siquiera llorar, brincar, eso es chévere, eso es la emoción del momento, se vale danzar, bailar, eso es bonito. Pero eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es que yo asumo verdad, tengo convicción de la obra que Él hizo en la cruz y la creo. Y aunque mi vida en la tierra haya transcurrido con males, pesares, dolores, yo digo, yo creo en la obra que Cristo hizo por mí. Y Él, mi pasado, lo enterró y lo borró. Así que, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Tengo la potestad de parte de Dios de enterrar mi vida en eso que me sucedió en la vida pasada. ¿Tengo yo la potestad? No. ¿Saben por qué? Porque sí va a llegar un día en que todos tenemos que rendir cuenta de lo que hicimos con la vida. Ese día sí va a llegar. Oh, sí. Va a llegar un día en nuestra vida que tenemos que rendir cuenta con lo que hicimos. ¿Y qué fue lo que hicimos con el regalo de la gracia que se nos entregó a cada uno de nosotros? La segunda cosa es que nosotros tenemos que entender que el tiempo sigue corriendo. Diga, el tiempo sigue corriendo. Hace unos minutos, ¿qué dijimos? ¿Qué hora era? Eran las 10:30. ¿Y ahora qué es? ¿El tiempo sigue? El tiempo no se va a detener. El tiempo no se va a detener. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Porque hay un nuevo tiempo. Y hay un tiempo, vuelvo a repetir, que no está limitado a las horas de la tierra. Porque el tiempo de Dios no se mide. ¿El tiempo de Dios qué?
dice el apóstol Pablo, no quiero decir que ya haya logrado todas estas cosas. Estas cosas de las que hablan están en los versículos anteriores. No nos vamos a detener en esa frase. Ni que ya haya alcanzado la perfección. El apóstol Pablo no está hablando de Francis. Está hablando el hombre que mayor revelación recibió de Cristo. Dice, no que haya alcanzado la perfección, pero sigo, ¿qué dice? A fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Esto es clave, porque ni siquiera es, para cumplir mis metas, que no está mal. Es para cumplir mis sueños, que no está mal. Pero Pablo sabía lo que lo gobernaba y dice, para lo que Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pero el versículo siguiente dice, no, amados hermanos, no lo he logrado todo. No, pero me concentro únicamente en esto. ¿Olvido qué? ¿Olvido qué? Y fijo la mirada. Y fijo la mirada. Dice, no, hermanos, no es que yo sea perfecta. Lo voy a poner femenino. No es que yo haya alcanzado todo. No es que yo soy la mejor, no. Lo único que he hecho es dejar el pasado atrás y fijar mi mirada hacia adelante. Yo decidí que el pasado no va a gobernar mi vida, porque lo que Cristo hizo en la cruz marcó un nuevo tiempo y mi vida no comienza con lo que Adán hizo, porque ya eso lo resolvió Cristo, pero tampoco con lo que yo hice en la tierra en mi vida pasada, porque eso también lo resolvió Cristo. Mi vida ahora comienza después de la cruz. ¿Podemos creer eso? Mi vida y la vida de todos los hijos de Dios tiene que comenzar después de la cruz. ¿Me lo puede hacer llegar, Morillo, por favor? Después de la cruz. Todo lo que está para la humanidad antes de la cruz es pasado. ¿Y para Dios qué es el pasado? ¿Para Dios qué es el pasado? ¿Para Dios qué es el pasado? Nada. Gracias, Morillo. Pablo dice, hermanos, yo no soy perfecta. No. Mire que he cometido errores. Ay, Dios. Me he avergonzado de unas cuantas cosas. Ay, quisiera borrar de mi vida algunos episodios de mi vida terrenal. Pero yo, dice, estoy parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, yo fijo mi mirada en lo que está delante. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot, la que se convirtió en estatua de sal? Eso tiene una enseñanza trascendental, más que una historia de la mujer que se convirtió en estatua de sal. Porque el Señor le dio una orden, porque la orden del Señor siempre es hacia adelante. ¿Lo recuerdan, iglesia? Vean lo que vean. Sigan avanzando. No miren. Y el Señor le dio una orden a Abraham. Y le dice, no volteen. ¿Por qué les está diciendo no volteen? Porque eso era sombra de lo que Él ya iba a hacer en la cruz. No volteen. ¿Cómo se los digo? No volteen atrás a revisar lo que pasó con sus vidas. Yo no sé si el dolor te marcó tanto que te quedaste allí. Yo no lo sé.
Y yo sé que en los últimos 2 años, hablando de lo más reciente, algunos han sufrido dolores de pérdidas. Nosotros lo hemos sufrido aquí. Recientemente aún yo sigo recordando a mi amada hermana Victoria. ¡Wow! Me marcó la partida de la hermana Victoria porque una mujer absolutamente ejemplar. Y una de las cosas que más puede traumar a uno es que tú ni siquiera puedes enterrar a tus muertos. ¡Wow! Nosotros ni la pudimos ver, nada. Del hospital, ya. Pero ¿sabe cuál fue? Yo decía, gracias, Señor. Porque recordarla a ella no es quedarme en el dolor, sino la convicción y la fe que tenía esa señora en Cristo. Y saber que está descansando en paz. Digo, esa es la vida que todo hijo de Dios merece, descansar en paz. Y Pablo dice, no volteen atrás. El Señor lo viene diciendo desde la antigüedad, no miren atrás. Le dijo a Abraham, no miren atrás. Y como la mujer es más habilidosa, ella iba caminando y volteó. ¿Y sabe lo que le pasó? Allí se quedó. Porque esa es la lección. Esa es la lección. Allí se quedó. Y Pablo dice, no, yo no voy a voltear porque yo aquí no me voy a quedar. Y esa debe ser la resolución de nuestras vidas. Aquí está la cruz. Esa cruz, así, está vacía y perfectamente está vacía. La cruz no estoy hablando del madero, porque la cruz como tal ustedes saben lo que significa es maldición, porque maldito todo aquel que era muerto en una cruz. La cruz como tal, en la antigüedad para la cultura judía decía, todo el que muere en una cruz es porque es un maldito. Pero miren lo grandioso de nuestro Dios. No tenía por qué morir en la cruz. No tenía por qué hacerse maldición. Para que nosotros, todo eso lo hizo para que nosotros no tuviésemos pasado. ¿Lo puede entender? Sí, eso es poderoso. Todo eso lo hizo para que tú y yo no tuviéramos pasado. Solamente tuviésemos un camino hacia adelante, un camino para avanzar. Señores, no estoy diciendo que borrar la culpa, el dolor, es fácil. Estoy diciendo que Él lo resolvió. Y si Él lo resolvió, es porque tú y yo podemos pasar. Ahora sí, ayúdame aquí, Rubén. Entonces, ponte aquí. Levanta, arriba. Así. Entonces la cruz está allí. Y el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, muchachos, si me ayudan, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer en la obra de Cristo, eso es fe. Y el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, la cruz no era algo bueno. La cruz terrible. Dice que la sufrió. Jesús sufrió ir a la cruz. Tanto sufrió que llegó un punto, horas antes, y le dijo, papá, yo no quiero ir para allá.
Jesús le dijo al Padre, Padre, si te es posible, no dejes que yo vaya, pero no hagas lo que yo te estoy pidiendo. Lo que tu voluntad ha decidido, eso voy a hacer. Y dice, delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, es lo que significa la palabra oprobio. Porque él sabía que lo que iba a ver después de la cruz era grande. ¿Sabe por qué? Porque no solamente él se sentó, sino que nos sentó a todos nosotros en lugares celestiales. Entonces, termino con esto. Pablo dijo, hermanos, yo no soy perfecto. Ojalá en algún momento algunos de ustedes quieran inquirir más. Pero el apóstol Pablo no era cualquier persona. Dice, hermanos, yo no soy perfecto. No digo que haya alcanzado todo, pero de algo sí estoy seguro. Lo único que yo voy a hacer es mirar lo que está después de la cruz. Y yo mi mirada la voy a mantener es allí. Y cuando el pasado quiera venir, porque en la tierra va a querer venir, te dice, no, mi principio está aquí. Entonces, los hijos de Dios, el principio que cuenta no es el día que naciste. Yo nací el 4 de febrero. No voy a decirle qué año, solo el 4 de febrero. Pero ¿saben qué? Mi convicción, que eso no es lo más valioso. Lo más valioso es que yo tuve una vida nueva a partir de la cruz. Y cuando yo empiezo a contar mi vida desde la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Gracias, Rubén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está, no dice estuvo, ni estará. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y a partir de la cruz, todas fueron hechas nuevas. La buena noticia para usted es que el tiempo no hace nada. Cristo lo resolvió todo. Y que el tiempo no va a manifestar nada. Así para aquellos que tienen sed de venganza, porque hay algunos que con sed de venganza, el tiempo me dará la razón. Eso es sed de venganza. El tiempo no da nada. Cuídese usted de no quedarse estancado en el pasado, porque no es justo que después de que nuestro Señor sufrió la cruz y borró todo nuestro pasado, nosotros queramos vivir allí y no en la nueva vida. Gracia y paz a todos en Cristo Jesús.